El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. Considérese el flujo estacionario de agua a través del dispositivo. El flujo de masa que sale a través de la sección 3 está dado como 3,88 libras sobre segundo. El flujo volumétrico que entra a través de la sección 4 es de 1 pie cubo segundo. Y la velocidad en la sección 1 es de 10 en i pies por segundo. Determinar la velocidad en la sección 2. Densidad del fluido 1,94 slugs sobre pie al cubo. En este caso, pues nuestros datos son los siguientes, ¿sí? El flujo de masa. Tomen muy en cuenta que en este caso el flujo másico va a ser igual a la velocidad por el área multiplicado en este caso por la densidad, ¿sí? Y en este caso nos está dando que en nuestra sección 3, es decir, justamente aquí, está dado como 3,88 libras sobre segundo. Además, el flujo volumétrico que entra a través de la sección 4, es decir, por eso está entrando, tenemos que es igual a 1 pie cubo segundo. Y en este caso dice que la velocidad en la sección 1 es de 10 en i pies por segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso nuestra velocidad va a tener este sentido de aquí. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros debemos hacer en primera instancia es dibujar nuestro volumen de control, que en este caso nosotros hemos dibujado dos posibilidades, ¿sí? Tendríamos nuestro volumen de control y nuestras líneas entrepuntadas serían nuestra superficie de control. Además tendríamos nuestra segunda posibilidad, que es en los límites de nuestro fluido, y tendríamos igualmente nuestro volumen de control y nuestra superficie de control. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer en primera instancia? Primero, vamos a tener que plantear nuestro teorema de Reynolds, que está en función de nuestras propiedades extensivas, que es n, y a su vez de nuestras propiedades intensivas, que es eta. En sí, a través del volumen de control y de nuestra superficie de control. El momento en que nosotros analizamos nuestra conservación de la masa, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿sí? En este caso, nosotros hemos colocado un pequeño cuadro, y en este caso lo que nosotros queremos hacer es que nuestras propiedades extensivas pasen a propiedades intensivas. En este caso, lo único que debo hacer es, en este caso, esta propiedad extensiva, dividirle para la masa, y nuestra propiedad intensiva va a ser igual a 1. Entonces, para conseguir nuestra ecuación de la conservación de la masa, vamos a tener que hacer lo siguiente. En este caso, ¿sí? Nuestra propiedad extensiva, n, sería reemplazada por diferencial de masa sobre dt, y a su vez, en este caso, nuestras propiedades intensivas, para la conservación de la masa, vamos a tener que es igual a 1. Tomen en cuenta. Entonces, nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera. Diferencial de masa sobre el diferencial del tiempo de nuestro sistema es igual a derivada parcial con respecto al tiempo de nuestro volumen de control, 1, densidad por el diferencial de volumen, más la integral de la superficie de control multiplicado por 1, densidad, velocidad en este caso por el diferencial del área. ¿Estamos? ¿Qué nos queda? Pues nos queda, una vez que quitamos del 1, nos queda densidad por diferencial del volumen, densidad, velocidad por diferencial del área. Pero nosotros debemos recordar lo siguiente, que para tener nuestra conservación de la masa tenemos que la derivada de nuestra masa con respecto al tiempo es igual a 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que 0 es igual a la derivada parcial con respecto al tiempo de la integral del volumen de control, densidad por diferencial del volumen, más integral de nuestra superficie de control, densidad, velocidad por diferencial del área. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues a continuación lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente.
Recuerden que nuestro primer valor es igual a 0, ¿verdad? Y a su vez, este término de la densidad, nosotros podemos dejarle en función de la masa sobre el volumen. Y nosotros vamos a tener lo siguiente, dese cuenta. La densidad hemos reemplazado sobre la masa sobre el volumen por diferencial del volumen. Y en este caso lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿sí? Hemos sacado esta masa fuera de nuestra integral y nos va a quedar lo siguiente. Dese cuenta. 0 es igual a la derivada parcial de la masa con respecto al tiempo de nuestra integral del volumen de control, dv sobre volumen más derivada de nuestra superficie de control, densidad, velocidad por diferencial del área. Pero si usted recuerda, este término es igual a 0. Entonces, nuestra ecuación de nuestra conservación de la masa ha quedado en esta ocasión bastante sencilla. Dese cuenta. 0 es igual a la integral de la superficie de control, densidad, velocidad por diferencial del área. Y ahí se nos facilita mucho las cosas. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. En este caso, vamos a tener que aplicar, ¿sí?, diferenciales con respecto al número de secciones o de áreas. Entonces, nosotros vamos a observar y vamos a tener lo siguiente. Des en cuenta. En este caso nosotros tenemos 4 secciones. Entonces, nuestra integral de nuestra superficie de control va a quedar de la siguiente manera. Integral de la sección 1, densidad, velocidad 1 por diferencial del área 1, más integral área 2, densidad, velocidad 2, diferencial área 2, más integral área 3, densidad, velocidad 3, diferencial de área 3 y finalmente nuestra sección 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que realizar? Pues vamos a tener que obtener cada una de estas integrales. Entonces, lo vamos a ir realizando por secciones, ¿sí? En este caso, vamos a analizar nuestra sección 1. Vamos a cambiarle de color. Y en nuestra sección 1 nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Comencemos resolviendo nuestra integral. En este caso, ¿sí?, nuestra integral nos va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la densidad multiplicado por la velocidad 1 como vector. Y en este caso, diferencial de área 1, pues integrando nos va a quedar área 1, ¿sí? Vector de área 1. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros analizamos, tenemos la multiplicación de dos vectores. Podemos aplicar un producto escalar. Entonces, nosotros diríamos lo siguiente. Densidad es igual a la velocidad 1 módulo, área 1 módulo, y por el coseno de teta, que en este caso teta es el ángulo comprendido entre esos dos vectores. ¿Estamos? Y para verificar el ángulo comprendido entre estos dos vectores, nosotros vamos a analizar nuestra siguiente gráfica, ¿sí? Tome en cuenta. Analicemos nuestra sección 1 y en este caso nosotros vamos a tener nuestro vector velocidad en este sentido, ¿sí? Y a su vez nosotros debemos recordar lo siguiente, ¿sí?, que el vector de área se construye de forma normal a la superficie. En este caso, nuestra superficie de control es estas líneas entrepuntadas. Entonces, nuestra área, ¿sí?, nuestro vector área estaría en este sentido de aquí. Si nosotros analizamos, podríamos verificar que estos dos vectores estarían formando un ángulo, en este caso de 180 grados. ¿Sí? De 180 grados. Entonces, nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera. Densidad, velocidad 1 por área 1 y por el coseno de 180. Que en este caso el coseno de 180 ha sido menos 1. Entonces me quedaría menos densidad, velocidad 1 por área 1. Como ustedes pueden observar, pues muy sencillo. ¿Estamos? Vamos a analizar nuestra sección
número 3 en este caso. ¿Por qué nuestra sección número 3? Porque en este caso lo que nosotros nos pide en nuestro enunciado es analizar la velocidad y si el fluido está entrando o saliendo de nuestra sección número 2. ¿Estamos? Entonces, a continuación, vamos a analizar nuestra sección 3. ¿Estamos? Planteamos nuestra integral. Recordemos que esta integral nos quedaría densidad, velocidad 3 por el área 3. Tengo un producto escalar entre estos dos vectores y tendría densidad, velocidad 3 por el área 3 por el coseno del ángulo comprendido entre sus dos vectores. Lo que hemos hecho a continuación pues es analizar nuestra gráfica, ¿sí? Con un zoom nos ubicamos en nuestra sección 3 y en nuestra sección 3 nosotros tenemos nuestra velocidad, ¿sí? Nuestra velocidad en este sentido, es decir, está saliendo de nuestra sección y a su vez, si ustedes recuerdan, pues el vector del área se construye de forma normal a la superficie. Entonces nosotros tenemos este vector área 3. Entonces, si nosotros podríamos analizar, podemos verificar el ángulo comprendido entre esos dos vectores. Y si nosotros analizamos, nosotros tendríamos el vector velocidad y el vector área formando un ángulo de 0 grados. ¿Estamos? De 0 grados. ¿Sí? Entonces, nos quedaría lo siguiente. El coseno de 0 es igual a 1. Entonces nos queda densidad, velocidad 3 por el área 3. ¿Estamos? ¿Sí? Finalmente, nos quedaría en este caso analizar nuestra integral de nuestra sección 4. Tendríamos lo siguiente, sección 4. Nuestra integral, resolviendo, nos quedaría velocidad 4 por área 4 como vector, producto escalar, densidad, velocidad 4, área 4, por el coseno comprendido entre esos dos vectores, y nosotros analizamos en este caso nuestra sección 4. Tendríamos una velocidad en este sentido y a su vez si nosotros dibujamos, ¿sí?, el vector área estaría de una forma normal a la superficie. Si nosotros analizamos estos dos vectores, tendríamos que se estaría formando igualmente un ángulo de 180 grados. ¿Estamos? Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Densidad, velocidad 4, área 4 por el coseno de 180. Y el coseno de 180 es menos 1. Entonces nos quedaría menos densidad, velocidad 4 por área 4. ¿Estamos? Entonces, a continuación, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar cada uno de estos valores que se ha obtenido, ¿sí? Entonces nosotros tenemos lo siguiente, ¿sí? Lo que vamos a ir haciendo es ingresando cada uno de los resultados obtenidos, en cuenta, tendríamos de este término este valor, ¿sí? De este término este valor y finalmente de este término este valor de aquí, ¿sí? Este lo hemos dejado en función de la integral ya que no sabemos qué velocidad tiene y si nuestro fluido está entrando o saliendo. Despejamos nuestra integral y tendríamos este signo positivo, este signo negativo y este signo positivo. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es resolver esta integral de aquí. Dese cuenta. Entonces nosotros tenemos densidad, velocidad 2 por área 2. Y lo que yo no sé es qué ángulo está formando. Si 180 o 0 grados. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es colocar un signo más menos. Y llegaríamos a la conclusión que si todo este término de la derecha nos saldría positivo, ¿sí? Nos saldría positivo. En este caso estaría formando un ángulo de 0 grados, ¿sí?
Y si nos sale este valor negativo, estaría formando un ángulo de 180 grados. ¿Estamos? Vamos a verificar entonces. Pues lo que nosotros podemos hacer es seguir colocando más y menos y despejar nuestra velocidad 2. ¿Sí? Ahora vamos a ingresar cada uno de nuestros valores en esta ecuación y nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Lo primero que vamos a verificar es la densidad. Recuerden que la densidad nos daba de 1,94 slug pie cubo. Por la velocidad en 1, recuerden que la velocidad en 1 nos decía que era 10 en i, ¿sí? Pies por segundo. Sin embargo, yo debo ingresar como módulo, pero como solo tengo coordenadas en x, es decir, en y, pues puedo colocar como 10 pies segundo. El área, en este caso de nuestra sección 1, es 0,2 pies al cuadrado. Menos, tomen muy en cuenta lo siguiente que hemos dicho, que el flujo másico es igual a la multiplicación de la velocidad por el área y por la densidad. Y en este caso, nuestro enunciado ya nos da el flujo máximo, el flujo másico, perdón, que sale de nuestra sección 3. Pero debemos recordar esto, que nuestro flujo másico nos está dando el libra sobre segundo. Entonces, lo que yo debo hacer es pasar a slug segundo. ¿Sí? A slug segundo. Entonces, un slug es igual a 32,174 y se obtiene este valor de 0,1206, justamente el que tenemos aquí. ¿Sí? Más densidad, que es 1,94. La velocidad 4, si usted recuerda, ¿sí? No nos da el ejercicio, pero sin embargo nos dice lo siguiente, que el flujo volumétrico, ¿sí? Anotemos aquí, el flujo volumétrico que sale por, bueno, que está entrando a nuestra superficie de control por nuestra sección 4, es de un pie cubo segundo. Entonces, yo ya tendría multiplicado este término, de ese cuenta. Velocidad por área. Entonces, en este caso, tendríamos que el flujo volumétrico ha sido de un pie cubo segundo. Finalmente, la densidad 1,94 por el área 2, que sería 0,5 pie al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a ir calculando cada uno de esos valores y vamos a ir viendo nuestras unidades. Dese cuenta, tendríamos este pie con este pie cuadrado, sería con este pie cubo y tendríamos todos los valores en slug segundo. ¿Sí? En slug segundo. Y aquí tendríamos slug segundo sobre slug sobre pie. Si usted se da cuenta, pie cuadrado, pie cubo, slug, pie. Entonces tendríamos lo siguiente. Esto con esto se iría y nos quedaría en pie sobre segundo. Y si ustedes observan, nosotros tendríamos el siguiente resultado. ¿Sí? La velocidad 2 ha tenido un signo positivo de 5,876 pie por segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, para verificar si está entrando o saliendo, pues dibujamos en este caso nuestro vector del área 2, que es justamente esta de aquí. Y como nos ha salido positivo, llegaríamos a la conclusión que nuestro ángulo comprendido entre el vector área 2 y el vector velocidad 2 sería de 0 grados. ¿Sí? Entonces, en este caso, el fluido estaría saliendo de nuestra superficie de control. Y si nosotros quisiéramos representarle como vector, podríamos decir lo siguiente, que la velocidad 2 ha sido de menos 5,87 en i j, pies por segundo. ¿Sí? ¿Estamos? Muchas gracias.